A nombre de Jessica Pons, directora de la red de asociaciones, pues todo el equipo les da la más cordial bienvenida nuevamente y pues agradecemos su participación el día de hoy. Antes de comenzar el webinar y presentarles pues la alianza que tenemos el día de hoy y a nuestra ponente les queremos extender la más cordial invitación nuevamente para todas las personas que no se han inscrito, que participen en nuestro evento anual Expo Red de Asociaciones 2020, es su séptima edición, y pues esta vez a causa de la situación que estamos pasando mundialmente, pues se va a llevar a cabo en línea y será completamente gratuito. Este evento se va a llevar a cabo el 1 y 2 de octubre, entonces pues los invitamos a que se registren. Los registros ya cierran la siguiente semana, pues ya estamos a una semana y media de comenzar y pues aquí les compartimos ahorita a través de los chats la página donde pues pueden consultar más detalles del evento, así mismo como el programa para que vean los paneles y las conferencias magistrales que se van a llevar a cabo. Vamos a tener participación de ponentes nacionales e internacionales y pues varias temáticas correspondientes a pues innovación social, Agenda 2030, tecnología, procuración de fondos, entre muchos otros. También tenemos la sección donde pueden consultar las semblanzas de nuestros ponentes y cada día pues vamos a tener un cierre musical con dos artistas que pues esperemos y lo disfruten mucho ese día y pues también tendremos para el segundo día el cierre y la premiación de los que participaron en la convocatoria por una premiera beneficio de su organización. Entonces, pues ya estamos evaluando los proyectos para ver quién será el ganador de este premio y pues nuevamente pues les extendemos la invitación, los esperamos el 1 y 2 de octubre y pues sin más, ahora sí procedo a presentarles nuestra sesión del día de hoy. Ahorita les comparto el enlace de ExpoRed. Bueno, el webinar de hoy es Aspectos Societarios para las Organizaciones de la Sociedad Civil. Esto es en alianza con Centro Mexicano Pro Bono. Muchos ya conocerán que pues la mayoría de nuestros talleres legales son a través de esta alianza que tenemos con ellos. Al final les compartimos el enlace donde pueden consultar la página de Centro Mexicano Pro Bono, donde pueden... Estaba en una taller. Y ya los WhatsApp, pero ahorita... Perdón, por ahí había un micrófono abierto. Pero bueno, con Centro Mexicano Pro Bono, si así lo desean, pueden recurrir a ellos por cualquier tema legal pendiente que tengan y ellos con mucho gusto les pueden brindar esa asesoría legal gratuita. Entonces también les vamos a estar compartiendo el enlace a través del chat. Y sin más, pues presento a nuestra ponente del día de hoy. Ella es Mariana Islas, quien se incorporó a Galicia Abogados en el 2017 como asociada del área de funciones y adquisiciones. Su trabajo está enfocado en la compraventa y adquisición de acciones y activos, incluyendo la redacción y negociación de estos contratos en operaciones transnacionales. Los sectores industrias en los que se ha especializado han sido infraestructura, inmobiliario y manufactura. También Mariana trabajó de 2011 a 2017 en Basham, Ring y Correa como asociada junior en el área de corporativo. Se graduó con mención honorífica de la licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Monterrey, y también completó un curso de Drafting Contracts in English impartido por Georgetown Law CLE en 2013. Pues sin más, te agradecemos muchísimo, Mariana, que estés el día de hoy con nosotros para pues hablarnos sobre este tema y pues te cedemos la palabra. Bienvenida y muchas gracias a todos. Ay, perdón, Mariana, tenías tu micrófono cerrado. Perdón. Pues muchas gracias a la red de asociaciones y fundaciones empresariales por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy.
Esperemos que esta plática sea de su interés, que reciban la información relevante que esperan y que podamos aclarar las dudas que tengan al respecto. La idea es platicar sobre temas generales societarios y también el tema de otorgamiento de poderes y cómo se llevan a cabo las asambleas de este tipo de sociedades. Voy a proyectar ahorita la pantalla. ¿Ya la ven? Sí, ya podemos verla. Perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, pues entrando en el tema, lo que queremos cubrir el día de hoy es el tipo de sociedades y su forma de constitución, cómo se otorgan los poderes y las asambleas y libros corporativos que deben llevarse para estas sociedades. La legislación nos marca dos tipos de sociedades. Tenemos las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. Las sociedades civiles son aquellas que se regulan por legislación civil, es decir, están reguladas de manera estatal por cada código civil del estado que resulte aplicable. En cambio, las sociedades mercantiles están reguladas por una ley federal, que es principalmente la Ley General de Sociedades Mercantiles, y pues, tienen diferentes connotaciones. Los tipos de sociedades civiles que podemos encontrar prácticamente en cualquier código civil de cualquier estado es la asociación civil, es decir, la AC, la sociedad civil, y también existe una ley específica, también es estatal, puede variar un poco la denominación que se le dé, que es la institución de asistencia privada, también conocidas como ABPs. Y en cambio, las sociedades mercantiles, como comentaba, es una legislación federal en el cual el tipo de sociedades mayormente usadas, a pesar de que la Ley General de Sociedades Mercantiles incluye 7 tipos de sociedades mercantiles, en realidad las más usadas son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, una promotora de inversión, o sea, la SAPI, que es una modalidad de la SA, pero está regulada por la Ley del Mercado de Valores. Todo este tipo de sociedades puede ser de capital variable, de ahí que se diga CB, y más adelante voy a explicar a qué se refiere esto. Y perdón, nada más, para efectos de que esto fluya un poco mejor, la idea es tratar de avanzar con todo el material y hasta el final dejar una sección para preguntas y respuestas. Entrando ya en materia de la asociación civil, aquí nos vamos a basar un poco en el Código Civil de la Ciudad de México para no abarcar todos los diversos códigos. Sin embargo, prácticamente la definición que se da para este tipo de sociedades es la misma en todos los códigos civiles. Básicamente es cuando varios individuos convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Entonces, básicamente aquí tenemos como elementos que tienen que haber varios individuos, no debe ser un fin transitorio, o sea, lo que se busca es que sea un poco más permanente, realizar un fin común, está de más creo que decir que no esté prohibido por la ley, en realidad ninguna sociedad, ni sea civil o mercantil, puede llevar a cabo un acto que esté prohibido por la ley. Pero aquí lo importante de la asociación civil es que no puede tener carácter preponderantemente económico. ¿Qué quiere decir esto? Que son sin fines de lucro. Entonces, tienen que estar constituidas por personas, son asociaciones privadas, es voluntario y el fin es que no sea transitorio. Tienen personalidad y patrimonio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, en conjunto, como tal, esas personas que se agrupan bajo una asociación civil van a ser reconocidas bajo la denominación de esa asociación civil, no de manera individual. Y las aportaciones que se realizan a esa asociación civil constituyen su patrimonio. El objeto básicamente de las asociaciones civiles es defender, atender o intervenir en causas de interés común. No persiguen fines de lucro, como ya había comentado, y tampoco tienen el objetivo de hacer proselitismo partidista, político electoral o religioso.
a pesar de que sí existen asociaciones civiles que tienen un fin, digamos, religioso como tal, no es principalmente el objetivo que se busca. Su propósito es social y comunitario, y como ya he comentado, están reguladas por el Código Civil de cada estado. Entonces, dependiendo de dónde vaya a constituirse la asociación civil, tendría que verse cuáles son los requisitos conforme al Código Civil de dicho estado para asegurarse que cumplan con los requisitos. Pero en general no varían mucho de estado a estado. Algunos ejemplos de asociaciones civiles en México, por ejemplo, tenemos Mayama, que es una recaudación de fondos para la construcción de centros de aprendizaje. Fundación TUCAC, que lo que busca es la asistencia a niños con enfermedades terminales y atención a infantes pobres a través de un centro comunitario. Y Centro Acción, que aquí busca ayudar a personas con problemas de adicción al alcohol, tabaco e inhalables. Ese es un tipo de asociaciones civiles que podemos encontrar en México. Ahora, ¿qué es la sociedad civil y cómo se distingue de la AC? Aquí, por la sociedad civil, es el contrato de sociedad que los socios se obligan mutuamente a combinar recursos y o esfuerzos para la realización de un fin común, pero que sí tiene carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. Ahorita vamos a ver exactamente a qué se refiere con que no constituye especulación comercial. La sociedad civil ¿cuáles son sus características principales? Tiene que estar constituida por 2 o más personas. Igualmente también tiene personalidad y patrimonio propio, lo mismo que la hace. O sea, este conjunto de personas van a ser identificadas bajo la sociedad civil y las aportaciones que sean realizadas a esa SC van a formar parte de su patrimonio. Y va a ser independiente del patrimonio de las personas que formaron esta SC. Tiene que tener igual un fin común y de carácter lícito, pero aquí sí su objeto sí es la consecución de una ganancia, aunque sin especulación comercial, que es lo que la distingue de las sociedades mercantiles, que básicamente la especulación comercial es cuando se busca efectuar operaciones comerciales con la esperanza de obtener un beneficio, aprovechando variaciones en los precios de los productos o servicios o de los cambios que puedan presentarse que afecten el cambio en el precio. Entonces, básicamente aquí, si bien se busca obtener una ganancia, no está uno especulando con el precio, ni está compitiendo por ver quién ofrece el mejor precio y quién vende más. O sea, simplemente se ofrece principalmente un servicio con el ánimo de obtener una ganancia. Los socios participan tanto de las pérdidas como las ganancias y pueden tener diferentes tipos de socios. Los capitalistas, que son aquellos que aportan ya sea bienes o dinero a la SC para lograr este fin, o los socios industriales, que lo que aportan es su trabajo. La diferencia es que los socios industriales no participan en las pérdidas, solamente en las ganancias. Y pues los ejemplos de sociedades civiles de México precisamente sería, por ejemplo, Galicia Abogados. Pues, es común que los despachos de abogados se constituyan como un SC. También puede ser el caso de firmas contables, despachos arquitectónicos, prácticamente aquellos que ofrecen un servicio profesional generalmente se constituyen como una SC porque no están jugando con este tema de la especulación comercial. Y luego tenemos las instituciones de asistencia privada, que estas no están reguladas por el Código Civil, aunque sí las menciona. Existen leyes específicas en cada uno de los estados que hablan sobre este tipo de instituciones. En el caso de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro, que con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios, o sea, quienes van a ser los que reciben los beneficios de estos programas, y las instituciones de asistencia se dividen en fundaciones o asociaciones. Entonces aquí vale la pena destacar que no tienen un propósito de lucro, o sea, son similares a la AC, pero lo que las distingue es que llevan actos de asistencia social. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. Digamos que las ventajas de ser una institución de asistencia privada es que gozan de exenciones, reducciones y estímulos fiscales, así como subsidios y facilidades administrativas, pero conforme a las leyes aplicables.
O sea, hay leyes que benefician a este tipo de instituciones, pero su constitución requiere un poco más hay más requisitos para constituir este tipo de instituciones. Para efectos de qué es una IAP, ¿qué se considera asistencia social? Es una definición bastante amplia, lo que abarca la ley, pero básicamente es buscar beneficiar o incrementar las capacidades físicas, mentales, patrimoniales o sociales de ciertos individuos, familias o grupos vulnerables o en situación de riesgo, que por su condición de desventaja o abandono o disfunción física, mental, patrimonial, jurídica, social, no cuentan con las condiciones para valerse por sí mismos o ejercer sus derechos, y lo que se busca es que en realidad se incorporen a una vida familiar, laboral y social plena, de tal manera que pues, lo que se busca es implementar acciones directas de atención a esas necesidades, en otorgamiento de apoyos o de previsión y prevención, incluso la rehabilitación para y la promoción de estas acciones por otros agentes. Básicamente, si se dan cuenta, la asistencia social es algo que debería realizar el propio Estado, el gobierno, pero a través de aquellas personas de la iniciativa privada que deciden apoyar estas causas, es por eso que se les da un beneficio a quienes se constituyen como una institución de asistencia privada. Hay dos tipos de instituciones de asistencia privada. Uno es la asociación de asistencia privada, que también es una persona moral que por voluntad de particulares se constituyen en términos de esta ley y cuyos miembros aportan cuotas periódicas o recaudan donativos para el sostenimiento de la propia institución, sin perjuicio de que también pueda pactarse que los miembros contribuyan además servicios personales, o sea, hace su trabajo. Y en cambio, una fundación de asistencia privada, al igual, también es una persona moral, que mediante la afectación de bienes de propiedad privada, o sea, sus propios bienes, los destina específicamente a la asistencia social, y también puede recaudar donativos para su sostenimiento. Muchas veces hay personas que al fallecer dejan en su testamento claro que ciertos bienes se deben de destinar a crear una fundación de asistencia privada para un propósito en específico. Generalmente a veces son en honor a algún miembro de la familia o la propia persona que busca que parte de su patrimonio pase a beneficiar a algún grupo vulnerable, y lo que se hace es que estos bienes pasan a esta fundación. La diferencia principal entre pues muchos pueden decir, a ver, la AC pues, también puede realizar este tipo de actos de asistencia social, y es verdad. Sin embargo, lo que principalmente distingue a una AC de una institución de asistencia privada es que una vez que los bienes o las aportaciones que se realizan a una IAP, estos ya no pueden salir del patrimonio de la IAP. O sea, no pueden revocarse, no pueden sacarse, tienen que quedar ahí por siempre. Entonces, a diferencia de una AC, que a pesar de que también no tiene un fin de lucro, no se van a llevar una ganancia. Si se liquidara la sociedad y, por ejemplo, alguien aportó un inmueble, esa persona que aportó ese inmueble como parte de la AC se le puede regresar su inmueble en la liquidación de una AC, a diferencia de una institución de asistencia privada en el cual esa persona ya no puede recuperar lo que ya había aportado, sino en su caso tendría que pasar a otra institución de asistencia privada, en caso de que tuviera que disolverse por alguna razón. Aquí tenemos ejemplos de IAPs. Tenemos Fundación Teletón, que es muy conocida, y Angelitos de Cristal, que es una IAP que trata una enfermedad congénita que hace que las personas no produzcan suficiente colágeno y por tanto sus huesos son muy delicados y se rompen. Entonces, por eso la IAP se llama Angelitos de Cristal. Son algunos ejemplos. Obviamente hay muchísimas en México, tanto ACs como IAPs. Otro de los puntos que vale la pena mencionar es que para efectos de tanto de una AC como una IAP, si se tiene la intención de que sean donatarias autorizadas, a pesar de que
si se busca que sean donatarias autorizadas por el SAT, se requiere contar con una autorización específica del SAT. Y para esto vale la pena, antes de constituirse, revisar cuáles son los requisitos que pide el SAT, sobre todo en temas de los estatutos y cuál es el objeto que debe perseguir la AC o la IAP para poder ser candidatos para obtener esta autorización. Que aunque no es el punto de esta plática, Galicia ha desarrollado también una guía de obligaciones para las donatarias autorizadas, que con gusto les podríamos compartir en caso de que sea de su interés. Hasta aquí espero que vayamos bien. Pueden ir poniendo sus preguntas conforme vamos avanzando, si quieren, en el chat, para que al final podamos irlas atendiendo. Ay, algo aquí ya se me atoró, perdón. Aquí está. Entrando un poco ya más a las sociedades mercantiles, la idea es irnos también un poco más rápido. Entiendo que aquí están más enfocados a las sociedades civiles. Sin embargo, puede haber razones por las cuales algunos de ustedes tengan que construir también una sociedad mercantil. Entonces, básicamente, las sociedades mercantiles que están reguladas por legislación federal la constitución de una sociedad mercantil es un acto jurídico mediante el cual socios o accionistas se obligan a combinar recursos y esfuerzos para la realización de un fin común en apego a las normas de legislación mercantil, cuyo fin es lucrativo y o de especulación comercial. Entonces, básicamente es la misma definición de una SC, sin embargo, aquí sí hay un fin altamente lucrativo y de especulación comercial. Las características principales de una sociedad mercantil, en general, independientemente del tipo, es que hay un fin comercial que en el objeto social con el cual se busca lucrar. Básicamente, el objeto social va a contener cuáles son los fines que persigue la sociedad. Entre más específico sea, es mucho mejor. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, igual que cualquier ACE o SC, al final de cuentas son personas morales. Entonces, todas las personas morales como tal tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Se constituyen ante un notario o corredor público y se tienen que registrar en el registro público de la propiedad y del comercio. Se rigen ya sea por la ley general de sociedades mercantiles o la ley del mercado de valores en el caso de la SAP. Los tipos de sociedades más utilizados actualmente son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima promotora de inversión. Recientemente, una de las reformas más actuales de la Ley General de Sociedades Mercantiles incluyó la denominada sociedad por acciones simplificadas. Es la primera sociedad en México que permite que sea unipersonal, quiere decir que esté constituida por un solo miembro. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos para esto. La sociedad anónima es la sociedad capitalista por excelencia. Como dice su nombre, anónima significa que las aportaciones de los accionistas están representadas por acciones y como tal pueden ser de libre circulación, lo cual quiere decir que mediante un simple endoso puede cambiar de mano quién es el accionista de dicha sociedad. A diferencia de la SDRL, que es una sociedad personalista, en la cual sí importa quién es el socio en esa sociedad. En el caso de la SA, el capital social se divide en acciones y están representados por títulos de acciones, y las acciones pueden conferir diferentes derechos a los accionistas, a sus tenedores. Por ejemplo, algunos pueden tener un derecho de voto restringido solamente para votar en algunos casos en particular, o por el contrario, pueden tener derecho de veto o un derecho superior a votar en ciertas resoluciones. Para la toma de decisiones que afectan a la sociedad, se reúnen en asambleas, que vienen siendo asambleas de accionistas, que pueden ser ordinarias y extraordinarias. No hay un máximo de accionistas ni de capital social que deba existir en una SA. Sin embargo, siempre tienen que estar constituidas por al menos 2 personas, ya sea físicas o morales. Y tienen 3 órganos que los rigen. El Supremo, que es la Asamblea de Accionistas. También tienen un consejo de administración o administrador único.
y tienen que tener un órgano de vigilancia, o sea, un comisario que se encarga de verificar que el Consejo de Administración esté esté ejerciendo sus facultades de manera correcta. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada, su capital social, en lugar de dividirse en acciones, se divide en partes sociales. Tiene que haber un mínimo igual de 2 socios y máximo 50 socios. En el caso de grupos internacionales, la ventaja de ser una SDRL es que este tipo de sociedades se pueden consolidar pérdidas o más bien pueden consolidar sus estados financieros. Pero eso ya son temas un poco más de una cuestión fiscal que pueden aprovechar en ciertos países. A diferencia de la SA, en la SDRL se requiere la aprobación de los socios para poder transmitir una parte social. Es decir, en la SA un accionista libremente puede vender su acción y transmitírsela a un tercero. En cambio, en la SDRL ese no es el caso. O sea, sí se atiende a con quién estoy haciendo una sociedad, ¿no? O sea, quién es mi socio. De ahí que el resto de los socios tengan que aprobar si alguien quiere vender su parte social y dejar de ser socio. Y en este caso solamente tienen 2 órganos, la Asamblea de Socios, que es el órgano supremo, y un Consejo de Gerentes o gerente único. Aquí el tema de tener un comisario o un órgano de vigilancia como tal es optativo, no es obligatorio. Entonces aquí podemos ver de una manera un poco más ilustrativa cuáles son las diferencias entre la SA y la SDRL. Tiene que haber cuando mínimo 2 accionistas en ambas sociedades. En el caso de la sociedad anónima no hay un máximo, o sea, es ilimitado el número de accionistas que pueden haber. En cambio, en la SDRL máximo son 50 socios. En cuanto al capital social, anteriormente la ley indicaba que para la sociedad anónima el capital mínimo que debía existir eran 50,000 pesos y en la SDRL 3,000 pesos. Actualmente esto ya se derogó, entonces el capital social en realidad estamos hablando de que puede ser desde 2 pesos, o sea, 1 peso por cada uno de los socios o accionistas. No hay un máximo del capital social que pueda existir, siempre puede ser ilimitado. En el caso de la SA, el capital social está representado por acciones que pueden conferir diferentes derechos a sus accionistas. Pueden haber restricciones en cuanto a su transferencia o pueden haber derechos económicos o corporativos limitados. En cambio, en la SRL se representan por partes sociales. Cada socio solamente puede tener una parte social, no es divisible, y su valor está representado por su contribución. O sea, lo que haya aportado un socio a la SDRL, esa es su parte social. En la SA sí hay títulos de acciones, en la SDRL las partes sociales no hay un título como tal que represente la parte social. Sin embargo, es importante que estén inscritos en el libro de registro de socios, quienes son los socios de la sociedad para poder llevar un control. Y los títulos de acciones en la SA son transferibles por su propia naturaleza, entonces, aunque puede quedar restringida en algunos casos por los estatutos sociales. En la SDRL se requiere la aprobación de al menos la mayoría del capital social para poder transferir la parte social. Las diferencias entre seguimos con las diferencias entre la SA y la SRL, por ejemplo, el control. Quiere decir que en la SA hay ciertos derechos que se le otorga a la minoría, que son aquellos que representan menos del 25% del capital de la sociedad, porque pues si hay resoluciones que se toman por la mayoría, ellos pueden resultar afectados y por tanto la ley confiere ciertos derechos en su favor. También la SRL también incluye algunos controles de mayoría, pero hay ciertas resoluciones que a fuerzas requieren una mayoría calificada. Estamos hablando del 75%. La administración de una SA está encomendada a un administrador único o consejo de administración, que es designado por los propios accionistas. E igualmente en la SDRL también puede ser administrada por un gerente único o un consejo de gerentes. La única distinción aquí es con la denominación. O sea, en la SA se les denomina administradores, en cambio en la SDRL se denominan gerentes. Como ya he comentado, en la sociedad anónima, el comité de vigilancia o el órgano de vigilancia a fuerzas debe de existir, que es un comisario, y en la SDRL es opcional.
Y en cuanto al tema de distribución de pérdidas y ganancias, todos participan tanto en la SA como en la SRL conforme a su participación en la sociedad. O sea, en el caso de la SA, conforme a su participación accionaria, el número de acciones que tiene ese accionista, o el porcentaje que representa la parte social de los socios en la SDRL. Sin embargo, no puede excluirse a los socios de la participación en las ganancias. Esto está prohibido por la ley, tanto en la SA como en la SDRL. La única que permite excluir a los accionistas de la participación en las ganancias es la SAPI, que está regulada por la Ley de Mercado de Valores. Y esa sería la principal diferencia entre una SA típica, regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, contra la SAPI, es justo esa distinción. Y luego la sociedad más reciente, que es la Sociedad por Acciones Simplificada. Esta se creó en 2016 con el fin de permitir, facilitar la constitución de sociedades, sobre todo cuando hay personas que quieren incursionar en un tema mercantil, pero que no tienen socios o no han juntado a esos socios o no quieren asociarse con alguien y apenas están empezando, pues entonces se permite la creación de esta sociedad que es unipersonal. O sea, básicamente nada más existe un solo socio, y solamente puede estar constituida por personas físicas que no pueden ser accionistas ni socios de ningún otro tipo de sociedad. Eso es muy importante, porque si ya eres accionista o socio en otra sociedad mercantil, no puedes ser a la vez socio de una sociedad por acciones simplificada. Otra limitante también de este tipo de sociedades es que los ingresos anuales no pueden superar los 5 millones de pesos. En el momento en el que superen ese umbral, hay que transformarla en otro tipo de sociedad, o sea, una SA o una SDRL. Y la ventaja también en este caso es que no es necesario protocolizar la constitución en una escritura pública, lo cual significa que pues, te ahorras un costo de notario. Esta es mucho más fácil de constituirse porque se constituye a través del sistema electrónico de la Secretaría de Economía, pero para ello se requiere contar con firma electrónica avanzada, es decir, la firma que proporciona el SAT a cada contribuyente. Se utiliza para poder firmar la constitución de este documento y que se hace a través del portal Secretaría de Economía. Automáticamente Secretaría de Economía lo envía electrónicamente al Registro Público de Comercio y el sistema genera una boleta de inscripción en el Registro Público. Anualmente tienen la obligación de publicar en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Secretaría de Economía el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad. De esta manera es la que permite identificar si ya superaron o no los 5 millones de umbral que existe para que entonces, en todo caso, la autoridad pueda requerirte que cambies a otro tipo de sociedad. Si no se presenta este informe, la sociedad se tiene que disolver. Si no se presenta durante 2 ejercicios sociales consecutivos. ¿Y qué es esto del capital variable? O sea, anteriormente la ley solamente establecía que el capital podía modificarse mediante reforma de estatutos. Entonces establecía un capital mínimo fijo y cada vez que modificabas eso necesitabas celebrar una asamblea extraordinaria en el caso de la SA o reforma de estatutos en el caso de la SDRL para poder modificar el capital. Si tú querías hacer una aportación complementaria o adicional o entrar a otro socio, siempre había que modificar los estatutos. Entonces, lo que hizo la ley fue incorporar este capítulo del capital variable, en el cual básicamente el capital de cualquier sociedad se divide en capital fijo y capital variable. El capital fijo es el que establece los estatutos y el capital variable siempre va a ser limitado. Y básicamente el capital variable puede cambiar por el aumento de aportaciones posteriores a la Constitución, aumento por admisión de nuevos socios o accionistas, o incluso disminuir dicho capital por el retiro parcial o total de esas aportaciones por parte de los socios o accionistas. Todos estos aumentos y disminuciones, tanto del capital fijo como del capital variable, deben de inscribirse en un libro de variaciones de capital. Y en el caso del capital variable no es necesario reformar estatutos y por tanto se puede disminuir o aumentar en una asamblea ordinaria.
Ejemplos de sociedades mercantiles en México, pues básicamente todo lo que hayan escuchado con una SA o una SDRL. Por ejemplo, existen grupos empresariales como FEMSA, Grupo Modelo, incluso Grupo México, que están conformados a su vez por varias sociedades mercantiles. ¿Cómo es esto? Pues, tienes una empresa que le llaman holding, que es la principal, que abajo de ellas ha constituido otras sociedades a su vez, y estas a su vez han constituido otras sociedades de las cuales son accionistas o socios, y entonces así se va integrando todo un grupo corporativo. Hay que distinguir, y esto es importante, entre el nombre comercial con el que se conoce a la empresa y la marca. Es decir, cuando nos referimos a nombre comercial nos referimos a la denominación social que tiene estas sociedades, y la marca es con la que se distinguen, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sociedad Procter & Gamble tiene marcas como Charmin, Ariel, Downy, etc. Entonces, esas son distintas, que pueden ser propiedad, las marcas pueden ser propiedad de una sociedad. ¿Cómo se constituyen las sociedades civiles y mercantiles? Tanto para las civiles, o sea, una AC o una SC, como para una SA o una SDRL, el primer paso siempre es solicitar la autorización de denominación social o razón social a través del portal de Secretaría de Economía. Secretaría de Economía tiene una manera en la que puedes buscar las denominaciones que están disponibles. No puede ser igual a ninguna otra, ni similar en grado de confusión. Entonces es importante al solicitarla que ya hayan buscado cuál es la que está, alguna denominación que esté disponible y que no vaya a ser rechazada porque es similar a alguna otra. Luego pues, hay que elaborar los estatutos sociales, ahí ya se va a incluir cuál es la denominación que se haya otorgado por Secretaría de Economía. Y una vez que ya se tengan los estatutos sociales, se acude ante fedatario público. Notario público, el notario público es el único que puede constituir sociedades civiles. En cambio, el notario como el corredor público pueden constituir sociedades mercantiles. Los notarios y los corredores generalmente también pueden ayudar a la constitución, a la preparación de los estatutos sociales, pero si quieren algo muy, muy específico, realmente es cuando se recomienda que consulten a un abogado para que sea él quien redacte los estatutos y luego se acuda con el notario. Pero el notario también ofrece ese servicio. Luego, una vez que ya cuentan con la escritura pública que contiene la constitución de la sociedad y sus estatutos, se registra, en el caso de las sociedades civiles, en el registro público de la propiedad hay una sección que se llama sociedades civiles, y si es sociedad mercantil, se inscribe en el registro público de comercio. La diferencia es que el registro público de la propiedad está regulado por legislación estatal, igual por el Código Civil. En cambio, el registro público de comercio está regulado por ley federal. Aunque en muchos casos el lugar físico donde se encuentran tanto el registro público de la propiedad como el de comercio están en el mismo sitio. Y posteriormente, una vez que ya está constituida, ya tienes la escritura pública, ya tienes los datos de registro, de inscripción en el registro público correspondiente, entonces ahora sí acudes ante el SAT para darte de alta como contribuyente y obtener tu RFC. ¿Cuál es el tiempo y el costo aproximado de constituir una SC, una sociedad civil o una sociedad mercantil? Generalmente puede variar, pero entre 2 y 3 semanas. Y lo importante es que una vez que ya está constituida, ya cuentas con la escritura y la inscripción en el registro, hay que obtener el alta en el RFC, si no, no te va a ser posible facturar, o en el caso de una CES, si quieres ser donataria autorizada, si no cuentas con el RFC, no puedes realizar el trámite correspondiente. Y el costo, pues ya depende del notario público o el corredor público y ante el que se vayan a protocolizar los estatutos. Generalmente va como alrededor de 15,000 pesos, pero varía también dependiendo del estado en el cual se está constituyendo. A veces, por ejemplo, el Distrito Federal o la Ciudad de México tiende a ser un poco más costoso que, por ejemplo, Nuevo León o Guadalajara, ¿no? Jalisco, perdón. En el caso, antes de entrar al siguiente tema, en el caso de las IAPs, los estatutos tienen que ser aprobados por la Junta de Asistencia Privada. Esto varía un poco dependiendo del estado y la ley que rige este tipo de instituciones, pero hay una Junta de Asistencia Privada o de Beneficencia Privada, dependiendo del estado,
que aprueba los estatutos, verifica que cumples con los requisitos necesarios, te da una autorización y entonces ya teniendo esa autorización y los estatutos aprobados por la Junta, entonces cuando compareces ante el notario público y se protocoliza en ese sentido la constitución de una IAP. A diferencia de la AC que tiene una asamblea de asociados, las IAP tienen un patronato que está compuesto por al menos 5 personas y son patronos que se encargan de verificar, encargados de la administración, tanto de la IAP como de la consecución de sus fines. Y las IAP aparte tienen que pagar ciertas cuotas de manera anual a la Junta de Asistencia Privada para poder mantener su registro como IAP. La razón de hacer esto es, necesitas como un ente verificador de que efectivamente está constituido para el fin que dice está constituido en temas de asistencia social, de tal manera que pueda ser elegible para los subsidios o los estímulos fiscales que puedan existir en favor de este tipo de organizaciones. Vamos a hablar un poco también sobre el otorgamiento de los poderes. El otorgamiento de los poderes tiende a ser un tema a veces un poco complicado porque no entendemos cómo es que se tiene que otorgar un poder, a quién se le debe otorgar un poder, qué tipo de facultades debe tener esa persona. Y básicamente los poderes es los que permiten darle una representación a cualquier persona moral. En este caso, incluso las personas físicas, pero aquí estamos hablando de las personas morales como las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. Entonces, básicamente es cómo en la práctica se ven representadas por personas físicas estos entes. Entonces, un poder básicamente es un contrato en el cual un mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Es decir, el otorgamiento a determinada persona o personas, pueden ser varias, con facultades específicas para ejecutar actos jurídicos generales o específicos. ¿Cuáles son los tipos de poderes? Esto también se regula por ley estatal, a pesar de que las sociedades mercantiles se regulan por ley federal. El tema de los poderes es un tema que se regula por Código Civil. Los códigos civiles de cada estado nos dan la definición de qué es un poder general o especial. Vale la pena revisar el de cada estado, porque hay estados, por ejemplo, en el caso de Jalisco, que la duración del otorgamiento de un poder no puede ser mayor a 5 años. En cambio, hay otros estados en los cuales el Código Civil es totalmente omiso al respecto y simplemente mientras no se revoca un poder, el poder va a continuar vigente y va a poder ser utilizado por la persona a la cual se le haya otorgado el poder. El Código Civil Federal distingue en su artículo 2553 los poderes que pueden ser generales o especiales. Los poderes generales abarcan diversas facultades y se les conoce, hay 3 tipos principales: pleitos y cobranzas, actos de dominio y actos de administración. Y por otro lado tenemos el poder especial, que es otorgado para cumplir con un fin específico y la recomendación aquí es que sea dar la mayor cantidad de especificaciones y datos relacionados con el acto jurídico que se busca que la persona a la que se otorga ese poder quieren que realice. ¿Qué significa el poder general para pleitos y cobranzas? Básicamente es el poder mediante el cual puede realizar cualquier gestión de cobro. O sea, puedes irle a cobrar a tus deudores que te paguen, sin que implique un ejercicio de actos de dominio o de administración. Y también para poder atender controversias o, por ejemplo, demandas, litigios, juicios de amparo y presentar denuncias, querellas, etc. Este es el poder para pleitos y cobranzas. Luego, el poder para actos de administración básicamente facultas, o sea, le estás dando todas las facultades administrativas a esa persona respecto a los bienes o intereses que tiene la sociedad o la asociación. Se entiende que prácticamente si se otorga este tipo de poder sin ninguna limitante, quiere decir que pueden realizar cualquier
actividad que esté prevista en el objeto social de la sociedad que lo otorgó. De ahí que sea muy importante que el objeto social en los estatutos de cualquier, ya sea sociedad mercantil o civil, establezca claramente cuáles son esos fines y actividades que puede realizar la empresa o la asociación para que pueda abarcar todas estas facultades. Y luego tenemos los poderes generales. Perdón, el poder general para actos de dominio. Si no se otorga con alguna limitación, básicamente le da a la persona las facultades de dueño y de poder disponer de todos los bienes o activos de una asociación o una sociedad. Aquí generalmente lo que recomendamos es que no se otorguen poderes generales para actos de dominio. Porque si no se presta a que gente malintencionada pueda aprovecharse de este poder para realizar actos que van más allá de las facultades conferidas o el propósito por el cual se otorgó ese poder. Se entiende también que la persona que recibe poder para actos de dominio también tiene poder para actos de administración y poder para pleitos y cobranzas. Entonces, ya aterrizando un poco la distinción entre cada uno de estos tipos de poderes, básicamente un poder para actos de dominio te permite vender cosas. O por ejemplo, hipotecar los inmuebles también. Básicamente dispones del bien como si fueras un dueño de esa cosa. Ese es el poder pactos de dominio. El de administración básicamente te permite firmar todo tipo de contratos, poder realizar trámites ante autoridades gubernamentales, ostentarte como representante de la sociedad ante un tercero para firmar un contrato, un convenio, hacer una compra. Y los pleitos y cobranzas, también, por ejemplo, el actos de administración también te permite contratar empleados, en su caso. Y el poder para pleitos y cobranzas básicamente es poder defender a la sociedad o asociación de cualquier juicio, reclamación, trámite administrativo que se le imponga o procedimiento legal en su contra, o bien también para poder ejercitar acciones en contra de terceros o defenderse, en su caso, mediante juicio de amparo ante una autoridad. Pero hay otro tipo de poderes que también son comúnmente otorgados, que pueden ser, digamos, generales en cuanto a sus facultades, las facultades que pueden ejercer con ese poder, pero limitado en cuanto a su objeto, que quiere decir que el fin para el cual se está otorgando ese poder está un poco más limitado. Como puede ser poder general para pleitos y cobranzas de actos de administración en asuntos laborales. Básicamente eso te permite comparecer ante Junta de Conciliación y Arbitraje o firmar contratos laborales o dar de alta a la empresa en el INSS, cosas de ese tipo. También puede haber un poder específico para presentar todos los avisos, realizar todos los trámites y gestiones de trámites gubernamentales, permisos, autorizaciones, licencias ante cualquier tipo de autoridad. Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias o de inversión o cuentas bursátiles a nombre del mandante, girar contra ellas y designar personas que giren contra ellas. Aquí lo que se sugiere es que cuando vayan a tener un poder bancario, que se consulte con el banco para asegurarse que la redacción que se está incluyendo en ese tipo de poder sea aceptable para el banco, porque por prácticas bancarias a veces son muy requisitosos en cuanto al lenguaje que tiene que incluir para poder considerar que esa persona efectivamente tiene el poder necesario para abrir, manejar y cerrar cuentas bancarias. Luego está el poder para suscribir, avalar, endosar y descontar títulos de crédito, o sea, básicamente para poder firmar un pagaré, por ejemplo. Este tiene que ser otorgado en términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y este poder en particular tiene que estar inscrito en el registro público de comercio o de la propiedad, según corresponda. Y también se puede otorgar un poder para otorgar poderes generales o especiales dentro de las propias facultades conferidas a esa persona. Entonces, básicamente, en lugar de también por cuestiones administrativas de la asociación o la sociedad, valga la pena otorgarle a una persona específicamente un poder para a su vez otorgar poderes a otros, también se puede hacer, se otorga este poder. Hay que ser cuidadoso también un poco en la redacción para que no se vaya más allá de lo que debería. Y esto facilita un poco el tema de cómo se otorgan los poderes. ¿Cómo se otorga el poder? Hay varias formas de otorgar el poder.
Uno es en escritura pública, otro es en escrito privado firmado por el otorgante y 2 testigos con ratificación de firmas ante notario, o una carta poder, lo que llamamos carta poder simple, que no incluye ratificación de firmas, nada más tiene las firmas de 2 testigos. ¿Cuándo debe otorgarse un poder en escritura pública o en carta poder firmada ante 2 testigos y ratificada? Cuando el poder sea general, cuando el interés del negocio para el cual se va a utilizar el poder sea superior a aproximadamente 120,000 pesos, que es el 1000 veces el salario mínimo general vigente, o cuando la ley específicamente requiera que ese poder esté otorgado en escritura pública, como es el caso, por ejemplo, del poder para títulos de crédito. ¿Cuándo puede ser en escrito privado ante 2 testigos? Cuando el interés del negocio, o sea, el fin para el cual se va a utilizar este poder no exceda de 120,000 pesos, o sea, 1000 veces el salario mínimo. Y puede ser verbal, aunque esto no se recomienda para nada, porque ahora sí como vivimos en México y papelito habla, es cuando el trámite, el negocio, el fin para el cual se va a utilizar el poder no exceda de 6,000 pesos. Estamos hablando de 50 veces el salario mínimo. Ese es el tema de cómo se otorgan los poderes. En el caso de las asociaciones civiles y las sociedades mercantiles, el otorgamiento del poder se hace generalmente a través de la asamblea de accionistas o la asamblea de asociados. Y se tienen que juntar, deciden otorgar poderes, se establece a qué personas se está otorgando los poderes, qué tipo de poderes van a ejercer, se eleva esa acta de la cual, de la asamblea como tal, se eleva a escritura pública y en su caso, si es necesario, se tiene que inscribir en el registro público. Eso también temas a considerar en el otorgamiento de poderes. Bueno, si también la propia asamblea decide otorgarle la facultad de otorgar poderes al consejo de administración o a la junta directiva de una AC, lo puede hacer. Y entonces, en lugar de tener que convocar asamblea de asociados o de socios o de accionistas, según corresponda, el órgano administrativo va a ser quien se va a encargar de otorgar esos poderes. También es factible y también se puede hacer. En ese caso, más bien hay una sesión del consejo o de la junta directiva, que son quienes otorgan los poderes. Y otras cuestiones que también hay que considerar cuando se otorgan poderes es si se quieren limitar, por ejemplo, si quieren tener mayor control de quién está ejerciendo los poderes y quién está representando a la asociación o a la sociedad, se recomienda que sean poderes mancomunados. O sea, quiere decir que al menos 2 personas tengan que firmar conjuntamente para que el acto sea válido y para tener un mejor control de qué es lo que están haciendo las personas. A veces esto funciona más sobre todo para temas de actos de dominio. Y si no, la otra es especificar, otorgar poderes especiales, como pueden ser, por ejemplo, para vender un bien en particular. O sea, por ejemplo, vender una casa o vender una planta industrial, se ponen todos los datos específicos de cuál es el inmueble al cual te estás refiriendo, con una descripción exacta de ese inmueble y que solamente podrás ser, también lo puedes limitar en tiempo. Y entonces de esa manera solamente puede ejercerse el poder para ese fin específico y dentro de un rango de tiempo determinado. Y los poderes también pueden ser revocados en cualquier momento por quien lo haya otorgado. Entonces, si la asamblea de socios fue la que otorgó un poder, la asamblea de socios tiene que revocarlo. Y también tiene que, la resolución de la revocación también tiene que protocolizarse y elevarse a escritura pública. Debería notificársele también al apoderado que su poder ya no es vigente. Y también, también si fue a través del Consejo de Administración, el Consejo de Administración también lo puede revocar. Si fue a través de una persona específicamente designada para otorgarlo, lo puede revocar tanto esa persona como incluso el ente que le haya dado poderes a esa persona para otorgar poderes a su vez. Por ejemplo, si el Consejo de Administración otorgó un poder para que otra persona pudiera otorgar poderes, el poder que otorgue esa persona puede ser revocado directamente por esa persona o por el Consejo de Administración.
Y ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se toman las resoluciones en este tipo de organizaciones y cuáles son las obligaciones en cuanto a libros corporativos que deben de llevarse. En las asambleas, en asociaciones civiles, la Asamblea General resuelve sobre la admisión y exclusión de los socios, sobre su disolución anticipada en su caso, o más bien sobre la prórroga de su duración en su caso, si los estatutos prevían un tiempo determinado, ese va a ser el que se puede prorrogar. El nombramiento del director o los directores, cuando estos no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva, o bien la revocación de dichos nombramientos y cualquier otro tema que le haya sido encomendado por los estatutos, como puede ser, por ejemplo, también el otorgamiento de poderes. Las asambleas solamente pueden discutir los asuntos que hayan sido contenidos en la orden del día. La orden del día tiene que ser, la asamblea tiene que ser convocada previamente, los estatutos deben de prever cómo se va a hacer esa convocatoria a la asamblea y las decisiones que ya una vez en la asamblea tiene que establecer cuál va a ser el quórum para poder tomar decisiones que generalmente son por mayoría de votos de los miembros que estén presentes en la asamblea. Y cada asociado goza de un voto en las asambleas generales. En las ACES no hay como una distinción en las acciones, ¿no? O sea, solamente tienes un voto por cada persona que forma parte de la AC. Y los libros corporativos que se llevan, pues llevas un libro de registro de asociados, variaciones de capital, o sea, si se hacen aportaciones nuevas a la AC, tiene que llevarse un registro de eso. También es un registro de todas las actas de las asambleas generales que se hayan celebrado y de sesiones del consejo directivo, para tener todo un registro de lo que se requiere. O sea, tener todo un historial de todas las resoluciones que se han tomado al respecto de la asociación. Lo mismo aplica para las sociedades civiles. En el caso de las sociedades mercantiles, en la SDRL, pues como ya he comentado, la Asamblea es el órgano supremo. Las resoluciones se toman por mayoría de votos de los socios que representen por lo menos la mitad del capital social, a menos de que se exija una mayoría más elevada. Y las facultades de la Asamblea es, por ejemplo, aprobar el balance general, o sea, los estados financieros de la sociedad, nombrar y remover gerentes, decretar el reparto de dividendos y utilidades, hacer cualquier modificación al contrato social, o sea, hacia los estatutos, y decidir sobre aumentos o reducciones en el capital social. En el caso de las SDRLs, a diferencia de la SA, no distingue entre asambleas ordinarias y extraordinarias, simplemente todos son asambleas generales de socios. En cambio, en las SAs, al igual, la Asamblea de Accionistas es el órgano supremo, sus asambleas son de tipo ordinarias o extraordinarias, y básicamente las ordinarias deben de aprobar el informe de los administradores, que este informe básicamente son los estados financieros. También nombra a quienes serán los administradores, o sea, quienes serán los miembros del Consejo de Administración y los comisarios. Y cualquier otro punto que no tenga que ver con la modificación del contrato social, o sea, de los estatutos. Aquí también incluye el otorgamiento de poderes, aumentos de capital variable, si es necesario transferir acciones que requieran aprobación, pues entonces también aquí se va a aprobar. Y las extraordinarias básicamente tienen que ver con todo aquello que reforma de alguna manera los estatutos sociales, ya sea parcial o totalmente. Si se cambia, por ejemplo, cuál va a ser el objeto social, si se cambia el domicilio de la sociedad, si también decide fusionarse con otra sociedad, o si decide disolverse y liquidarse, también va a ser una resolución de la Asamblea Extraordinaria. Los libros corporativos que deben llevarse en las sociedades mercantiles son muy similares también a los de las sociedades civiles. Es un acta de asamblea, un libro de actas de asambleas de socios o de accionistas, según corresponda. Un libro de sesiones del Consejo de Gerentes o el Consejo de Administración, también según corresponda. En el caso de la SDRL, le llaman libro especial de socios, en el cual se registra cada uno de los socios que forman parte de la sociedad y cuáles han sido sus aportaciones.
Y en el libro de registro de acciones en la SA se registra los títulos de acciones que se han emitido y quién es el dueño de esas acciones. Es muy importante llevar el libro el de socios y el libro de acciones porque la ley considera socios y accionistas a quienes aparezcan inscritos como tales en este registro. Si no aparece el nombre de esa persona o de esa entidad que sea socio y accionista de estas sociedades, no tienen, digamos que pierden su derecho para comparecer en las asambleas de accionistas o de socios. Entonces es muy importante tener un registro actualizado de esto y no solamente es una obligación de la sociedad, sino que también es un derecho exigir de parte del accionista o socio que esté inscrito en ese libro. Y por último, el libro de variaciones de capital, que básicamente aquí cualquier aumento o disminución que afecte el capital social, tanto en la parte fija como en la parte variable, deberá de registrarse en este libro. Y de esa manera se lleva un mejor control de los movimientos en el capital de la sociedad. Bueno, creo que ahí concluye la presentación como tal. Ya vi que por ahí han estado poniendo algunas dudas y preguntas. Si quieren, podemos irnos sobre esas. Sí, María, muchas gracias. ¿Quieres que te las vaya leyendo o cómo lo manejaríamos? Sí, no sé si todas las pusieron públicas o si hay algunas que te hayan llegado a ti directamente, pero si no, puedo irme aquí. Sí, no, sí me aparecen todas públicas. No tengo Ok. ninguna en privado. Ya nada más ahorita te comparto si hay alguna en Facebook. Ok. Muy bien, pues voy con la primera de Juan Francisco Betancourt. Dice, ¿cuántas personas como mínimo son necesarias para crear una C? Dos. Tanto como en una AC como en una SC, incluso sociedades mercantiles, excepto la SAS, se requiere al menos 2 personas para poder crear una AC. Es un principio básico del tema de la asociación, o sea, necesitas a fuerzas que hayan al menos 2 personas para poder crear o perseguir este fin común, por eso le llaman el fin común. Es verdad que una vez establecida la dirección de una fundación, esta no puede cambiar de lugar. Si estamos hablando de una fundación como institución de asistencia privada, se requiere la autorización de la junta directiva para poder hacer ese cambio. Pero en principio sí se puede, pero se requiere un paso previo, se requiere autorización. Cualquier modificación, de hecho, que se hace a los estatutos de una IAP requiere autorización de la Junta de Asistencia Privada. De Alejandra. Una C que tiene el permiso de donataria. Perdón, me atravesó aquí algo. Perdón, tengo aquí una traba en mi computadora. Una C que tiene el permiso de donataria autorizada solo puede transferir sus bienes a otra donataria en caso de disolución. En principio sí. Básicamente, lo que haya aportado alguno de los socios sí tiene derecho, después de que se hayan pagado digamos, a los acreedores, a los empleados, etcétera, y se haya, digamos, pagado todas las deudas de la sociedad, lo que queda en el patrimonio, solamente lo que haya sido directamente aportado por el asociado, o sea, digamos, si el asociado aportó un bien inmueble para la sociedad, sí se le puede transferir a ese asociado. Pero todo lo demás, o sea, todo lo que, digamos, sea adicional a lo que haya aportado específicamente cada asociado, tiene que ser transferido a otra asociación que sea donataria autorizada. Efectivamente. De Guadalupe Calva.
En el caso de la SAS, si aparezco como representante legal de otra empresa, pero no socia, ¿sí puedo tener mi propia SAS? Sí, sí puedes. La única restricción que existe es que no seas socio o accionista de otra sociedad mercantil. Entonces, el hecho de ser representante no te quita la posibilidad de tener tu propia SAS. Una nota en el tema de las SAS. Como son muy nuevas y es algo muy reciente y apenas como que se está dando a conocer o las propias autoridades están teniendo conocimiento de la existencia de este tipo de sociedades, a veces puede ser un poco complicado explicarle a un tercero que es una SAS o que sí existen, que sí están reguladas, que sí están permitidas por la ley. Incluso hasta el propio SAT a veces se batalla para obtener hacer trámites ante ellos porque como que se les olvidó que existe esta nueva sociedad. Es muy reciente. Entonces, ahí sí solamente, si de plano no hay otra alternativa y no quieren iniciar con una SA o una SDRL, pues nada más considerar que a lo mejor pueden encontrarse con este tipo de temas. Incluso también clientes dicen, ¿qué es esto de una SAS? Como que no están acostumbrados, siempre ven la SA, la SDRL, la SAT. Sí, Alejandra. ¿Cuál sería la diferencia entre persona física con actividad empresarial y una que creó una SAS siendo el único miembro? Eh, es una buena pregunta y es un tema más bien fiscal que a lo mejor no domino al 100, pero en una SAS la diferencia es que como persona moral tienes el derecho a todas las deducciones bajo el capítulo de persona moral. En cambio, cuando eres persona física con actividad empresarial, tus deducciones se ven un poco más limitadas. Entonces, sí tienes de algún modo un beneficio al ser una SAS contra ser una persona física con actividad empresarial, pero a la vez también tienes otra carga, digamos, administrativa mayor por ser una persona moral. Y te tienes que regular por el capítulo del título de personas morales del Código Fiscal y del ISR. ¿Qué necesito para que pueda ser donataria autorizada? Aquí depende. Depende del fin que se persiga con la AC, digamos, por ejemplo. El fin que se persigue está regulado por, o sea, el SAT te dice cuáles son los tipos de asociaciones que van a poder ser donatarias autorizadas y qué fines deben de perseguir y cómo vas a acreditar que efectivamente persigues ese fin. Entonces, es es interesante que eh, perdón, la guía o sea, hay una guía de donatarias autorizadas también publicada por el SAT, en el cual establece cuáles son los requisitos que debes de cumplir. Muchos de ellos también van ligados a los propios estatutos de cómo se establecen y cómo se desarrollan y cuál es el fin que se persigue. Principalmente es eso, atender al objeto social de las ACs. Sin embargo, también piden requisitos adicionales. Cada vez está siendo mucho más requisitoso el SAT para autorizar quiénes son estos donatarios autorizados. Entonces, dado que fiscal no es en realidad mi área de expertise, hay muy buenas guías, muy buenos documentos dentro del SAT, pero con todo gusto les podemos compartir a través de red de asociaciones la guía de obligaciones de donataria autorizada que hemos preparado en Galicia para que lo tengan como referencia. Pero sí es importante, incluso antes de constituirla, o ya si eres AC, ver qué cambios tienes que hacer en tus estatutos y qué documentos necesitas juntar para acreditar que sí persigues ese fin que te permitiría ser donataria autorizada. Aquí, pero tengo una duda de Elsa Cristina Castaña que dice, pero varía en cada estado. No sé en qué parte estábamos hablando de eso. No sé si quieras hablar y complementar, Elsa, tu pregunta. No sé si siga.
La Mariana, perdón, como que se me cortó un poquito el audio. No sé si era para mí o para alguno de los participantes. Sí, uno de los participantes hizo una pregunta que preguntaba que si varía por estado, pero no sé a qué punto se estaba refiriendo exactamente. Así es, Elsa, ¿no? No sé Sí. si Elsa quieras abrir tu micrófono como para aclarar esta pregunta para que Mariana nos apoye a contestarla. No, les preguntaba que varía con respecto los dos miembros, sobre los dos miembros, decía que dos miembros eran suficientes para estar en una asociación civil, una asociación civil, pero varía en cada estado. Generalmente no, o sea, no me ha tocado ver en algún estado en el que pidan un mayor número de miembros para una C. Tendría que hacer una revisión de cada uno de ellos para ver si encuentro alguno que establezca esto, pero por lo general nada más son 2 miembros. Muchas gracias. Andrés Reyes en Facebook pregunta, ¿se puede pertenecer a 2 AC? Tengo entendido que sí. No, creo que no hay una limitante para pertenecer a más de una. Ahí valdría la pena ver nada más el tema de donatarias autorizadas, si hay una restricción respecto a esto, pero en principio no, porque puedes estar interesado en ser miembro de una AC que se dedica al medio ambiente o acciones para remediar contingencias ambientales en el medio ambiente, y a la vez también te puede interesar ayudar a niños con cáncer, ¿no? Entonces no debe haber una limitante en cuanto a eso. ¿Pueden eliminarse los libros mencionados por documentos electrónicos e impresos? Esta es una buena pregunta, porque la ley no establece exactamente cómo es que tienen que llevarse los libros. No prevé que tengan que ser empastados, foliados. Entonces hay muchas maneras de llevarse estos libros. Ya últimamente empezamos a ver muchas empresas que los llevan de manera electrónica, lo cual no está mal. Sin embargo, cuando hay auditorías de parte del SAT, prefieren ver como un libro empastado donde se hacen todos los asientos y los movimientos. Generalmente, por ejemplo, en el despacho tenemos un proveedor de estos tipos de libros. Son unos libros negros, largos, tamaño oficio, que no están empastados como tal. Tienen como unas tuerquitas, 3 tuerquitas, que tú las abres para poder sacar las hojas, imprimirlas, volverlas a meter. Hay algunos que sí están foliados. Hay gente que me dice, que yo no lo quiero foliado para tener mayor flexibilidad a la hora de poner mis asientos, y funciona. Nunca hemos tenido un tema con esto. Y si fueran electrónicos, la verdad es que yo tampoco le veo a un tema. Simplemente que más bien parece, como si tienen que estar firmados por el secretario del consejo, ahí podías entrar un poquito en el tema de la firma. Que si bien la firma electrónica también es válida en México, todavía no, su uso, digamos que está muy en pañales y pudiera haber ahí algún tema. Entonces, lo mejor es llevarlo en físico, pero yo no vería un tema, digo, si ya lo estás imprimiendo, escaneando, imprimiendo, firmando, escaneando y juntando un PDF con estos archivos, pues ya los tienes firmados digamos, en tinta, pues ya los puedes conservar también todos en un folder. No necesariamente tiene que ser, como digo, un libro empastado. Hay gente que lleva folders como tal. También me ha tocado ver gente que lleva su libro de variaciones de capital en un Excel, tal cual. No es lo más idóneo porque, repito, lo ideal es que tenga la firma del secretario. Y también el secretario el secretario del consejo, en el caso de la directiva, siempre puede certificar que los asientos que están incluidos en los libros son verdaderos y correctos. Entonces también se puede incluir, podría certificar eso respecto también de un libro electrónico, digamos. ¿Cuál es el órgano de gobierno en una AC? O sea, el órgano supremo viene siendo la asamblea de asociados, los asociados como tal. Ese es el órgano principal, pero quienes llevan, digamos, como la administración, vienen siendo los directores, se nombran directores. La ley no menciona específicamente cómo se le denomina a ese
órgano colegiado de directores, pero podríamos llamarle junta directiva o igual también consejo de directores, consejo de administración incluso puede ser más porque no son administradores como tal, se les llama directores. Pero ellos son los encargados de llevar como el día a día de la AC. Igual, Elsa, preguntabas dónde podemos solicitar los documentos. Los documentos que ustedes nos podían proporcionar. Por ejemplo, te refieres a la presentación y a la guía de obligaciones de donatarias autorizadas. Sí, así es. Nosotros se los compartimos aquí a Montse de la red de asociaciones y para ver si les pueden compartir estos documentos. Si les parece bien. Muchas gracias. Con lo de las SAS, das asesorías personalizadas. Dentro del despacho, con mucho gusto los podemos apoyar. Hay muchos recursos del tema de las SAS en la página de Secretaría de Economía también. Hay una guía, un manual de cómo se puede dar de alta y qué se requiere. Pero también con todo gusto podemos apoyarlos a través del despacho. ¿Una sola persona puede hacer una fundación? Digamos que sí puede existir un solo fundador de una fundación. Esto se da principalmente a través de los testamentos, cuando hay personas que dejan parte de su patrimonio para crear una fundación, pero al final de cuentas tienen que haber al menos 5 miembros del patronato. O sea, tiene que dejar dicho quiénes van a ser esos miembros del patronato. O reglas sobre cómo elegir a los miembros del patronato. Pero efectivamente, sí, una sola persona sí podría fundar. Una fundación sería reconocida como fundador y quien lleva la administración son los miembros del patronato. Otra pregunta de Carlos Guillén. ¿Dos AC pueden tener el mismo representante legal? Sí, sí pueden. Igual que en las sociedades mercantiles, no hay una restricción para que una misma persona sea representante legal tanto de una sociedad como de otra. Solamente, pues, obviamente hay ciertas implicaciones de responsabilidad para la persona que se ostenta como representante legal, ya sea de una sociedad civil o de una sociedad mercantil. Nada más considerar eso. ¿Una asociación civil puede tener negocios lucrativos para obtener más dinero? En principio, todo lo que obtiene, digamos que puede ser una C que se dedica a crear filtros para purificación de agua. Y lo que hace es vender esos filtros, pero a un costo menor para que las personas accedan a ellos y entonces estás generando una ganancia constante. Pero, o sea, sí puedes vender un producto. Es como las asociaciones que venden, por ejemplo, ositos con la camiseta de la AC o libretas o lápices, pues eso crea una ganancia, ¿verdad? Y hay un precio fijo por esos productos. Pero la utilidad que se obtiene de esas ventas nada más puede ser aprovechado dentro de la AC y destinarse a los fines de la AC. No puedes hacer una repartición como de utilidades como lo haces en una sociedad mercantil en favor de sus asociados, ¿no? Entonces hay que distinguir ahí muy claro. Y sobre todo si es donataria autorizada, hay que tener mucho cuidado con esos temas, porque si no pueden perder la autorización. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de cuando se considera que es un negocio lucrativo. O sea, sí puedes hacer ventas. O sea, no quiere decir que no puedas obtener recursos además de donativos o cuotas que puedas cobrarles a los miembros de una AC. Pero no se pueden hacer repartición de ganancias, digamos. O sea, una persona que forma parte de una AC como asociado no está ahí para buscar obtener una ganancia. Es cosa distinta si el propio asociado a su vez es empleado de la AC y se le paga un sueldo, pues sí, la AC también puede contratar a personas que forman parte de la AC, que ayudan con su trabajo a conseguir el fin para el cual fue constituido. Pero no se busca primordialmente obtener un lucro.
Ese es uno de los puntos fundamentales de una AC. No hay un lucro de por medio. Sin embargo, no quiere decir que no pueda recabar sus propios fondos para continuar con el sostenimiento de la asociación. Espero que eso haya ayudado. Pero no estoy leyendo los comentarios generales donde agradece y felicitan. Muchas gracias. Pero muchas gracias también por sus comentarios. No quiere decir que los estoy ignorando. Ya por último, Mariana, te comparto rápido una pregunta de Andrés Reyes en Facebook que dice, para poder salirse de una AC, ¿cuáles serían los pasos? Te puedes separar. O sea, tiene que darse un aviso de al menos 2, bueno, hay que ver cada legislación. En la Ciudad de México puedes dar un aviso de separación el resto de los asociados con 2 meses de anticipación. Y entonces puedes separarte de la AC. Pero en el caso de la separación de la AC, lo que hayas aportado a la AC se conserva en la AC. No, ya no te lo puedes llevar. Hasta su liquidación podría hacerse algo al respecto. Entonces, sí hay un derecho de separación. Digamos que ya no te gusta el rumbo que está tomando la AC o no te gusta cómo está siendo administrada, ya no te quieres ver involucrado con esa AC, tienes ese derecho de separación. Perfecto, gracias. Y ya finalmente, Dianis Castillo pregunta, ¿se puede considerar sin fines de lucro cuando se obtienen cuotas de recuperación? Sí, eso sí está permitido. Sí. Sobre todo, de hecho, eso está muy claro, sobre todo en el tema de las IAPs, las instituciones de asistencia privada. Ahí dejan muy claro el tema de que sí se permiten cuotas de recuperación, pero no está limitado a esas, también las AC pueden hacerlo. Tiene que ser, obviamente, ahí hay que seguir algunos principios nada más de la proporcionalidad, de cómo se cobra, que en realidad no se esté, digamos, lucrando, sino que la cuota de recuperación efectivamente se esté utilizando para el fin para el cual está destinada la AC. Ok, bueno, en Facebook creo que, no, aquí hay una última y creo que con esta cerraríamos la sección. Preguntan, ¿las cuotas de recuperación de un servicio de la AC puede servir para solventar el sueldo de los miembros? Sí. O sea, todos los recursos que obtenga la AC, ya sea, por ejemplo, donativos, cuotas de recuperación, la venta de este tipo de productos, digamos, como promocionales, si hacen una venta de galletas para recaudar fondos, todo de eso puede destinarse a los fines de la AC como tal. Y esto incluye también el pago de sueldos y salarios de empleados que tengan contratados para el servicio de la AC. Sí, no hay una restricción de eso. Excelente. Bueno, pues del lado de Facebook ya sería la última pregunta y aquí en el chat de Webex tampoco veo más preguntas. No sé si gustes comentar algo para finalizar la sesión. Pues nada más, si ya no hay más preguntas, fue un gusto estar aquí con ustedes. Le voy a compartir a Montse los documentos para que los puedan tener como referencia y les voy a poner aquí mi contacto en el chat. Bueno, y se los digo también, es mislas@galicia.com.mx. Si tienen alguna duda en particular y los podemos asesorar con un tema para AC o temas de IA y IBPs, con todo gusto, o también lo pueden hacer a través de Grupo Pro Bono. Y pues fue un gusto estar aquí con ustedes. Espero que la información haya sido de su utilidad y agradezco mucho su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias, Mariana. A nombre de nuestra directora Jessica Pons, el equipo de la red de asociaciones, pues te agradece el apoyo en la sesión de hoy y sobre todo, pues también agradecemos a nuestros aliados del Centro Mexicano Pro Bono, pues por
crear esta alianza junto con con el despacho en el que laboras y así llevar a cabo pues la capacitación de hoy. También agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de Webex y los que se conectaron por nuestra transmisión de Facebook. A través del chat les compartimos el correo donde pueden solicitar sus constancias de participación. Por ahí sé que debo unas cuantas de capacitaciones pasadas. Les pedimos, por favor, que sean pacientes. Sí los tenemos anotados todos, ya estamos en la elaboración de las constancias y se las estaremos haciendo llegar en el transcurso de la tarde y también mañana se las estaremos enviando. Y si te parece, Mariana, de los materiales que nos vas a compartir, nos los puedes hacer llegar a través de esta AREMI, de Centro Mexicano Pro Bono, que es como que la que hizo el contacto entre nosotros. Claro. Y ya para nosotros poder subirlos a la plataforma de la red y pues también los pueden solicitar al correo que les compartimos. Ya saben que durante el transcurso de la semana también van a poder encontrar la grabación de esta capacitación en la página de la red, en la sección de capacitaciones. Buscan el webinar por su título o fecha y ahí ya va a estar la grabación de la sesión. Y si no, si no están registrados, los invitamos a que se registren. Y en caso de que pues no se pueda llevar a cabo su registro, también los invitamos a que lo consulten en nuestro canal de Facebook. Nos encuentran como Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales, y en nuestra sección de videos también queda grabado automáticamente la sesión del día de hoy sin ningún problema para que la consulten. Y pues les extendemos nuevamente la invitación para que se registren en Expo Red de Asociaciones en su edición en línea 1 y 2 de octubre. Ya les compartimos ahorita de nuevo el enlace para que entren, consulten el programa de las ponencias y paneles que se llevarán a cabo. También los ponentes que nos estarán acompañando a nivel nacional e internacional, y pues que no se pierdan de este evento en grande y gratuito que tenemos para todos ustedes. Si requieren apoyo para alguna asesoría legal gratuita, también en la página de la red pueden entrar a la sección de asesoría legal y ahí pueden recibir el apoyo directo de nuestros aliados del Centro Mexicano Pro Bono. Si no, asimismo también les compartimos su página para que entren y también ellos puedan hacer el contacto con el despacho en este caso de Mariana o alguno otro de sus aliados que tienen en lista. No sé si tengan alguna duda de lo que les comentamos ahorita. Nos quedamos unos minutitos más en el chat para responderles y pues que tengan excelente tarde todos. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.